Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado El camino de la sabiduría. Muchas personas no ven y no creen. Otras personas ven y no creen. Pero hay otras personas que tienen que experimentar las cosas directamente para llegar siquiera a reconocerlas. Alguien dijo, hay personas que requieren morir para reconocer la muerte. Este tema de la sabiduría habla de personas que han sido capaces de capitalizar en su vida los aprendizajes propios, sus propias experiencias, lo que han vivido en su vida, pero adicionalmente han sido capaces de entender las situaciones y circunstancias que han vivido otras personas y las han capitalizado como parte de su propio aprendizaje. Y personas que a través del análisis, del estudio, de la preparación, han sido capaces de traer a su conocimiento personal esta información para construir un nivel de sabiduría que les permita reaccionar y actuar en la vida sin tener necesidad de experimentar cada una de las cosas. Porque si no, para hablar de la muerte tuviéramos que morir. Entonces, la sabiduría se trata de ahondar en el conocimiento personal, en el propio, pero también en los demás, y capitalizar esa información y ese conocimiento como base de un aprendizaje que nos permita vivir la vida de manera sabia. Pero miremoslo desde el ámbito espiritual y como la palabra nos enseña. El tener sabiduría, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, que los invito a que ustedes lean todo el capítulo 3 de Proverbios y el capítulo 8 que habla de sabiduría. Dice el Proverbio capítulo 3 versículo 3, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces, Dios nos llama bienaventurados a quienes encontramos la sabiduría y a quienes a través de la búsqueda encontramos la inteligencia. Entonces, el primer elemento de la sabiduría es que nosotros tenemos que buscarla, nosotros tenemos que ir en pos de ella, tenemos que adquirirla, tenemos que hacer la búsqueda de la sabiduría y de la inteligencia para que llegue a nuestra vida. No llega a nuestra vida de forma pasiva. La sabiduría es el resultado de un proceso activo de búsqueda en nuestra vida. Entonces, es el primer elemento del que nos habla la palabra. La palabra también nos dice en Proverbios 3:16, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Entonces, la palabra nos está hablando de dos aspectos de la vida de las personas que viven en sabiduría. Primero, largura de días está en su mano derecha. O sea, cuando hablamos de mano derecha, hablamos de la capacidad de decisión de una persona. Cuando hablamos de la mano derecha, estamos hablando de aquellas cosas que asume la persona con una decisión clara y definida. Entonces, largura de días quiere decir que esa persona sabe vivir dentro de los ambientes que le corresponda vivir, teniendo cuidado, siendo preventivo, siendo cuidadosa, protegiéndose a sí mismo, haciendo las cosas dentro de un marco de prevención para que su vida se alarga. Pero adicionalmente habla en su izquierda de riquezas y honra. Cuando hablamos de la mano izquierda, estamos hablando de la sensibilidad, estamos hablando del tacto, estamos hablando de ese sentido común, de ese discernimiento que a través del Espíritu Santo nos da para tomar decisiones, para enfocarnos en buscar nuestros triunfos y nuestras realizaciones. Entonces la sabiduría es una herramienta en el aspecto de protección de nuestra vida, pero también es una herramienta en el aspecto de alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras esperanzas.
La palabra también me dice en Proverbios 3:23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Esto habla de un caminar en estabilidad, en un caminar con pasos firmes, un caminar que donde nosotros establecemos nuestros pasos, lo hacemos con firmeza y con seguridad. La sabiduría en el mundo natural es una de las mayores fuentes de poder. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Pero adicionalmente al interior de cada persona, una persona que conoce un área específica del saber o del conocimiento, se considera experta en esa área y se siente seguro y actúa y vive en seguridad en esa área. Entonces, la sabiduría es tener un conocimiento que desaparezca de nosotros los temores y nos permita caminar con firmeza, con seguridad, con estabilidad dentro de nuestra vida. Entonces la sabiduría también es un proceso que al aprenderlo nos lleva a la estabilidad, a la tranquilidad y a la seguridad. La palabra también me dice en Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando nosotros a través de la sabiduría aprendemos a vivir nuestra vida en paz con nosotros mismos, en paz con los demás, en paz con Dios, en paz y a cuentas con Dios, nosotros vivimos tranquilos, porque la sabiduría viene de Dios y la sabiduría nos permite estar en paz con Dios, que nos da absoluta tranquilidad y paz en nuestra vida, nos da la capacidad de estar en paz con los demás y nos da la capacidad de estar en paz con nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos sabiduría, no sabemos caminar hacia la paz, no sabemos caminar hacia el sosiego y la tranquilidad, porque el desconocimiento de las cosas que nos rodean en nuestro entorno nos hacen inseguros y temerosos. Entonces, al no existir la sabiduría, como decíamos en el versículo anterior, perdemos la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad. Pero la palabra también me dice en Proverbios 3:25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viene. Cuando nosotros, a través de la sabiduría que viene de Dios, entendemos que como creyentes estamos bajo la cobertura, bajo la protección del Señor, no diciendo que nos exime de las pruebas, sino que entendemos los procesos, tenemos discernimiento, no tememos a las cosas, porque sabemos que Dios está en control de todas las situaciones. Sabemos también que Él nos da promesas y que Él las cumple. Y una de esas promesas importantes en nuestra vida es saber que Él no nos probará más allá de nuestras fuerzas. Pero todo esto lo alcanzaremos si buscamos, si encontramos la sabiduría y la inteligencia. Pero ¿dónde la buscamos? ¿Cómo encontramos esa sabiduría? La respuesta está en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, toda sabiduría viene de Dios. Pero ¿de dónde nace esa sabiduría en relación con nosotros? Nace de nuestro temor hacia el Señor. Nuestro temor en reverencia, en respeto y en obediencia. Ser sabio, el principio de sabiduría desde la palabra es que nosotros seamos obedientes al Señor. Que caminemos nuestros días bajo la guía y la dirección de la palabra, bajo la instrucción, corrección y dirección del Espíritu Santo. Que vivamos en el temor del Señor. Nos dará la sabiduría y la inteligencia para alcanzar todas las cosas que nosotros hablábamos en los versículos anteriores. Largura de años, estabilidad, seguridad, falta de temor. Todo aquello que es beneficio para alcanzar nuestras victorias, nuestros triunfos y nuestras realizaciones. Cuando nosotros tememos al Señor, adquirimos sabiduría y inteligencia. Es una herramienta poderosa para poder vivir nuestros días. En la lucha
en los procesos, pero sabiendo que alcanzaremos la victoria y la realización a través de la guía del Espíritu Santo, de la palabra del Señor y porque el Señor lo prometió. Y si nosotros tememos al Señor, nosotros tenemos la sabiduría necesaria para vivir nuestros días, como dice la palabra, con largura de años en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.